Daniel capítulo 3 nos habla del nuevo orden mundial, que de nuevo no tiene nada, mis queridos hermanos, porque el nuevo orden mundial, vuelvo a repetir, trata de estorbar el verdadero orden. Daniel capítulo 2 nos muestra claramente dos grupos, dos religiones, un solo mensaje. Daniel capítulo 2 nos muestra dos grupos, unos falsos y otros verdaderos. Una religión falsa, una religión verdadera, nada más una. Nada más hay dos. Mateo 24 y Lucas 21 nos hablan de dos grupos, nada más. Los justos y los injustos, los obedientes y los desobedientes, no hay más. Por eso cuando la iglesia adventista se pelea con los testigos, se pelea con los evangélicos, y los evangélicos con los católicos, y los católicos con los demás, pues Satanás está aplaudiendo. Y más si se pelean los de la iglesia con los de verdad presente. Está contento. Nuestro mensaje no es ese. Tenemos un mensaje específico que dar. Un mensaje específico que dar. Y podemos, usted y yo, decidir si queremos estar dentro de la religión verdadera o dentro de la religión falsa. La religión falsa, según Daniel capítulo 2, adora a dioses. La religión verdadera adora a un solo Dios. Porque los caldeos dijeron, nadie lo sabe, salvo los dioses. Pero Daniel dijo, yo no lo sé, no lo puedo interpretar, pero hay un Dios en los cielos. La religión falsa mezcla la verdad con un poquito de mentira. Ahí está. Porque los caldeos también dijeron, no lo podemos adivinar, nadie lo puede saber, porque es más, nadie ha pedido tal cosa. Es verdad eso, sin embargo dijeron, salvo los dioses, mentira. Daniel y sus amigos pertenecían a la iglesia verdadera, predican verdad, dicen verdad y practican la verdad. No se mezclan con el error. Y es ahí, mis queridos hermanos, donde cada uno de los que estamos aquí debemos de tomar nuestra decisión. Verdad, 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 o verdad, verdad, mentira. Ahí nosotros debemos de tomar una decisión, donde realmente queremos estar. Daniel capítulo 2 nos muestra también el orden que Dios ha establecido a través de un sueño que tuvo Nabucodonosor. Y en ese sueño tuvo una estatua que tenía diferentes tipos de metales, empezando desde el oro, que era símbolo de un imperio que se llamaba Babilonia. Segundo imperio de plata, Medo-Persa. Tercer imperio de bronce, Grecia. Cuarto imperio de hierro, Roma. ¿Cuántos imperios van ahí? 4. Daniel capítulo 2, hermanos, debemos de juntarlo con Daniel capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 17 para poder entenderlo. Pero no solamente se termina en el hierro, después hay una mezcla del hierro y el barro. ¿Ok? Y esa mezcla de hierro y barro, mis queridos hermanos, para todos aquellos que todavía no lo han escuchado, simboliza el hierro, es Roma, y el barro, ¿quién es? Según Jeremías capítulo 18, el protestantismo apóstata. ¿Por qué? Porque va a haber una unión. El ecumenismo, mis queridos hermanos, tiene que ver con eso. Dice el conflicto de los siglos que se van a unir no en todo, sino en puntos comunes de doctrina. No en todas las cosas. Por eso no se puede mezclar el hierro y el barro. Roma y el protestantismo apóstata se unen, pero no se mezclan, porque tienen algunas doctrinas diferentes. Pero en los pies son dos. Y cada uno de los pies tiene ¿cuántos dedos? 5, ¿verdad? 5 y 5 son 10. Eso simbolizan en primera instancia a las 10 tribus bárbaras. 7 de ellas se dejaron dominar por Roma y 3 de ellas 7 se unieron a ellas y 3 fueron derribadas por Roma. Desaparecieron. Pero hermanos, si nosotros vamos viendo, hay un orden que Dios ha establecido desde el 605 al 539, 539 al 331, 331, 168, 168 al 476 después de Cristo, 476, 538 después de Cristo, cuando terminan las tribus bárbaras. Y entonces Daniel capítulo 7 dice, aparece un cuerno pequeño de entre los 10 cuernos. ¿Quién es ese cuerno pequeño? El papado, que reina de qué año a qué año? 538 a 1798. Y cuando analizamos Daniel 7 nos da la evidencia de Apocalipsis capítulo 17, donde nos habla acerca de los 7
7 cabezas, que son 7 montes donde se sienta la mujer, y 7 reyes, exactamente. Pues son estos reinos, ¿ok? Son estos reinos que Dios ha establecido en su orden, ¿ok? Estoy haciendo un resumen, por eso no estoy siendo específico ni estamos yendo a la Biblia, estoy haciendo un resumen nada más. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Entender esto. Porque si nosotros leemos Apocalipsis 17, dice, el que era y no es, pero está por subir, ¿quién sabe quién es? Dice un pastor, yo no lo sé. No, claro, todo está en la Biblia. Vamos a Apocalipsis, hermanos, para que no nos hagamos bolas. Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo número 17, versículo número 9. Apocalipsis 17, 9. Para la mente que tenga, ¿qué cosa? Sabiduría. Hermanos, si no tenemos el Espíritu Santo no entendemos. Punto. Estudiemos, releamos. Sin el Espíritu Santo no capich, no entendemos. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son también, ¿qué cosa? 7 reyes o reinos. 5 de ellos han caído. No está Babilonia, ¿verdad? Medo Persia, Grecia, Roma. Todos esos han pasado, ¿sí o no? ¿Ok? ¿Cuántos llevamos ahí? 5. Roma pagana. Y luego viene Roma papal. 5. ¿Ok? 5 de ellos han caído, dice. Sí, es lo mismo, exactamente. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. ¿Quién es? El uno es, pues el conflicto de los siglos. ¿Cuándo termina el cuerno pequeño su reinado? 1798. Conflicto de los siglos dice, ¿cuál es la nación que en 1798 estaba surgiendo? Estados Unidos de Norteamérica. Sabemos entonces, ya tenemos 6, ¿verdad? ¿Cuántos nos faltan? 2. ¿Por qué razón? Porque aquí dice, sí, 1 para 7, correcto. Dice el 11, la bestia que era y no es, también es el octavo, y es de entre los 7 y va a perdición. Entonces llevamos Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal y Estados Unidos. Saber el octavo es bien fácil. ¿Quién va a volver a reinar otra vez? Roma otra vez o el sistema papal. Es fácil el octavo. ¿Y el séptimo? No, el sexto es de Estados Unidos. ¿Y el séptimo quién es? Okay. Es el paganismo porque ya hay una unión entre lo religioso y político. Por eso Daniel capítulo 3 es importante estudiarlo ahorita. Porque el nuevo orden mundial quiere desbaratar todo el capítulo 2 de Daniel. Pero Dios se encarga de desbaratar todo lo que el nuevo orden mundial quiere hacer y se va a cumplir Daniel capítulo 2 donde dice que una piedra es cortada, no con mano, porque no es producto humano, sino viene ¿de dónde? De Dios, y va a derribar todos esos reinos y el reino de Dios será establecido por toda la eternidad, mis queridos hermanos. Ese es el verdadero orden. El nuevo orden mundial que tanto se escucha en diferentes partes es mentira. Existe porque ellos lo quieren hacer, pero el resultado, el final va a ser fracaso. ¿Por qué? Porque no lo dice un pastor, no lo dice un ser humano. Dios ha establecido su orden y lo que Dios hace se cumple al pie de la letra. Amén. Mis queridos hermanos, quiero compartir con ustedes Daniel capítulo 3. Vamos a la Biblia, Daniel capítulo número 3. Daniel capítulo número 3. Así es que ya saben, hermanos, quiénes son. En resumen, el séptimo viene siendo el paganismo porque es una unión de lo religioso con lo mundano. ¿Ok? Daniel capítulo número 3. La imposición de una nueva religión, de una religión falsa sería. Dice el versículo número 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Toda esta estatua, hermanos, tiene el propósito de desbaratar el orden que Dios le dio. Porque la manda a hacer ¿de qué? De oro puro. Es decir, que Babilonia nunca pereciera, nunca se acabara, eternamente durara Babilonia. Pero es un chasco. La religión de Babilonia tiene un sistema sexagesimal, por eso aparecen ya 60 codos. ¿Y qué más?
y 6 codos, ¿verdad? 66 codos. Recordemos que hay un número relacionado a Babilonia, que es el número 666. Son 3 y ahorita vamos a ver por qué son 3. Pero aquí tenemos 2. ¿Dónde estará el otro? El otro número está en el versículo número 5. Y al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Son 6 instrumentos que aparecen ahí. 60 metros de altura, 60 codos de altura, 60 codos de anchura y 6 instrumentos de música. ¿Por qué razón, hermanos, la música está aquí cuando van a adorar la estatua? ¿Por qué razón? Si ustedes van a evento de los últimos días, en el capítulo número 11, se trata acerca de los engaños satánicos. Y ahorita vamos a ver que esos engaños los va a poner la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13. Porque la contraparte del capítulo número 3 de Daniel lo tiene Apocalipsis capítulo número 13. Y ahorita vamos a ver desde el 1 hasta el versículo 18 cómo es la contraparte del capítulo número 3. Evento de los últimos días, en el capítulo 11, habla acerca de los engaños satánicos. Y uno de los engaños que Satanás va a hacer, es preciso, o va a utilizar, es la música. Por eso es importante, hermanos, que cuidemos la música. No importa si nosotros hablamos de Cristo, si no cuidamos la música, Satanás está aquí. Pero cuando la música es la correcta, Satanás no quiere estar aquí. Y ya hemos estudiado, ¿ustedes recuerdan cuando hablé un poquito de la música? Primera de Samuel capítulo 15. ¿Es capítulo 15 o capítulo 16? De Primera de Samuel. ¿16? Muy bien. Ahí se muestra claramente que Saúl tenía problemas con el espíritu malo, pero no mandan a traer a un predicador ni a un orador, mandan a traer a un músico. Porque la única manera que el espíritu malo se iba era a través de la música. La música forma un papel o tiene un papel importantísimo en la adoración a Dios. Por eso, hermanos, se propone, hermanos, el himnario anterior al himnario nuevo. Porque en el himnario nuevo hay música que no es apta para adorar al nombre de Dios. Pero también hemos analizado, mis queridos hermanos, y los invito para que lo hagan, hay unos himnos aquí, en este himnario, que están doctrinalmente incorrectos. Le menciono uno, nada más como ejemplo. Si la fe me abandonare, Él me sostendrá. Doctrinalmente es incorrecto. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Exactamente. Doctrinalmente es incorrecto. Le menciono otro. Hay vida en mirar a mi santa o a la Santa Cruz. Doctrinalmente está incorrecto. ¿A quién debemos de mirar bíblicamente? A Cristo. Nada más son ejemplos, hermanos. Son ejemplos que estoy utilizando porque es importantísimo que nosotros en este tiempo permitamos que el Espíritu Santo impresione nuestra mente para analizar lo que estamos haciendo. Miren lo que dice Evento de los Últimos Días en la página 162. Esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrirían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. ¿Y en qué tiempo estamos? En ese tiempo. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. El juicio, ¿qué es lo que pasa? El juicio de algunos seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. Nos ha tocado estar en otras iglesias, hermanos, para predicar, no porque queremos ir a adorar con ellos, no, porque nos han invitado a predicar y la música que se escucha ahí aturde los sentidos. Me acuerdo que uno de mis compañeros llevó a su hijita y la hija estaba temblando, tenía miedo por la música tan fuerte que estaba ahí. Nuestros cultos, hermanos, debe de haber reverencia, solemnidad.
En nuestros cantos debemos de ser tan especiales que nos asemejemos cada vez más a la adoración celestial, no a la adoración mundana. Viene Jesús Adrián Romero, hermanos, y mete toda su música, inclusive dentro del adventismo. Muñecas mágicas. ¿Qué tiene que hacer la magia en la adoración a Dios? Hace años, un periodista de Estados Unidos le preguntó a Jesús Adrián Romero, oye, pero tu música, la que tú cantas, ¿lo puede cantar también Shakira y Luis Miguel? ¿Saben lo que él dijo? Sí. Pero ellos son mundanos, ellos le cantan al mundo. Pero nosotros somos cristianos. No le cantamos al mundo, ni para agradar al mundo, le cantamos a Dios para agradarlo a Él. Esa, mis queridos hermanos, debe ser nuestra misión, adorar, alabar, engrandecer a Dios. Nuestra música debe ser sublime, por eso no se cantan rancheras, no se cantan corridos, no se canta con mariachi. ¿Por qué razón? Porque es música del mundo. Música, no estoy diciendo letra. La letra es otra cosa. Pero cuando se mezcla la letra cristiana con música mundana, es el mismo sistema de Babilonia. Mezcla. Ponen a cantar a Jesús y a tocar al diablo. ¿Sí? Es correcto. Sigue diciendo aquí, hermanos, en la página 163. El ruido desconcertante aturde los sentidos y desnaturaliza aquello que, si se condujera en la forma de vida, constituiría una bendición. El influjo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío, con lo cual resulta un carnaval. ¿Qué es carnaval? Carne a Baal, una adoración a Baal. Y a esto lo denominan la obra del Espíritu Santo. Las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro, si lo permitimos. Pero más vale, mis queridos hermanos, que la gente se enoje por no permitir que las cosas negativas entren a la iglesia, a tener, hermanos, miles y miles en este grupo predicando y viviendo la verdad. Perdón, la mentira. Porque el Señor no nos ha llamado, hermanos, a ser multitud y multitud. A Él le gustaría que fuéramos todos salvos. Pero las cosas se deben de hacer como Dios pide que se hagan. Daniel capítulo 3 nos enseña cómo se deben de hacer las cosas. Vamos a Daniel capítulo 3. Verso 2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. ¿Quién levantó esa estatua? El rey Nabucodonosor. ¿Nabucodonosor era religioso, sí o no? Sí era religioso. Sí era religioso. Pero no practicaba la religión correcta. ¿Conocen ustedes personas religiosas? Hay un montón. Practicando religión incorrecta. Y también era líder político. Nabucodonosor era líder religioso y líder político. En nuestra actualidad, ¿quién tiene eso? El Papa. ¿Tiene poder político? Por eso va con los presidentes. Y por eso los presidentes... No va con los presidentes. Los presidentes van al Papa. Porque tiene poder político y poder religioso. Recuerden eso. Pero su religión es falsa. Él está enseñando que hay que cuidar el medio ambiente y es correcto. Lo que es incorrecto es que él quiere seguir viviendo aquí en la tierra. Eso es incorrecto. Porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Amén. Y aquí estamos de pasada. Después de que la tierra sea purificada, volveremos a estar aquí en la tierra prometida, en la tierra renovada, si nos portamos bien. Hermanos, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Ok? Versículo número 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, etcétera, etcétera, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pónganse gozados aquí, hermanos. ¿Hay un decreto? Sí. ¿El decreto manda? Sí. ¿O está pidiendo permiso? Los que puedan, por favor, no está diciendo los que puedan. Mándase. ¿Es una ley? Sí. Correcto. Muy bien, fíjense bien, hermanos. En este tiempo se va a decretar algo.
Muy bien. ¿Qué cosa se va a decretar? La ley dominical. La ley dominical. Todos los que estamos aquí, mis queridos hermanos, hemos estudiado este tema de la ley dominical. Todos. ¿O hay alguien que no lo ha estudiado? Muy bien. Voy entonces a ir más rápido, porque si todos lo hemos estudiado, entonces voy a dejar ciertas cosas. ¿Cuál es el problema, hermanos? Y Daniel capítulo 3 nos lo muestra. Daniel capítulo 1 nos lo muestra. Están tres muchachos que vamos a ver más adelante que están de pie. Cuando todo el mundo se postra a adorar la bestia, perdón, la estatua, hay tres jóvenes que no lo hacen. Ahora yo pregunto, ¿ellos sabían del decreto? ¿Sí? ¿Conocían a Nabucodonosor? ¿Y conocían a los sátrapas y a los magistrados y al gobierno de Babilonia? Sí, estaban a cargo ellos también, conocían el sistema. Pero estos muchachos llegan a la cita. Fíjense bien, llegan a la cita. No se quedan mirando la cita adelante, llegan a la cita. Pregunta para nosotros. ¿Creen ustedes que Ananías, Misael y Azarías, porque son sus verdaderos nombres, se hubiesen mantenido de pie para empezar a prepararse cuando llegara el decreto? No sé si se entendió la pregunta. ¿No entendieron? Muy bien. Vuelvo a hacer la pregunta, lo voy a hacer de otra manera. La respuesta es no. Correcto. Ya le entendió usted. Sí. Ananías, Misael y Azarías no esperan a un decreto para prepararse. Estaban preparados antes, porque el capítulo 1 de Daniel lo muestra. El testimonio del remanente en los últimos días. El capítulo 1 nos muestra que ellos se propusieron junto con Daniel a prepararse. Viene el decreto y ellos están listos, están firmes, no se vencen, no se doblan, porque estaban preparados. Hermanos, entonces hago la siguiente pregunta a todos y a todos los que van a mirar el video, todos los adventistas del séptimo día que están promoviendo una mentira. Porque están diciendo que cuando llegue la ley dominical, entonces será el momento para tomar decisiones. Entonces será el momento para salir de las ciudades. Entonces será el momento para prepararse. ¡No! El espíritu de profecía dice claramente que es la institución de una imagen, la imagen de la bestia, lo que es para nosotros nuestra señal como adventistas del séptimo día. No es la ley dominical. Oh, pero sí, es una tremenda señal. Correcto. Vamos a explicar esto. Fíjese bien, hermano, fíjese bien. La institución de la imagen de la bestia es el inicio y la ley dominical es el final. Esto no es la prueba final, esto es la prueba final. Cuando llega la ley dominical, sus escogidos, sus fieles están listos, están sellados, tienen la lluvia tardía. Hermanos, ¿creemos que la lluvia tardía ya está cayendo? Sí. Me dan oportunidad de hacer un paréntesis. En el 2015 se aparece el hombre de pecado. Fíjense la mezcla. ¿Por qué no te sientas por acá para que veas? Por favor. En el 2015 se aparece el hombre de pecado, ¿en dónde? En un país que promulga ser protestante. Y ahorita vamos a ir a la Biblia, hermanos, para que vean que todo lo que está escrito se cumple al pie de la letra. ¿Quién aparece en el 2015 en Estados Unidos? El Papa en Estados Unidos, ¿verdad? 2017, ¿qué pasó? Llega el Papa en el 2015, 2017 se firma el acuerdo del fin del protestantismo. 500 años después de que Martín Lutero clavó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg en Alemania. 500 años después. ¿Qué pasa en el 2019? El COVID-19. ¿Verdad? ¿Qué pasa en el 2021? ¿Nadie sabe? La vacuna. No, eso es parte del COVID-19. Es un ejercicio, hermanos, que yo les quiero compartir. Y esto para que lo analicemos, para que lo estudiemos. Pero es algo, hermanos, que quiero compartir con ustedes.
Del año 27 al año 31 fue el ministerio de Cristo, ¿verdad? Del año 31 al año 34 Cristo ya no está, pero estaban ¿quiénes? Sus apóstoles. Para poder hacer esta obra, mis queridos hermanos, los discípulos necesitaban algo. El Espíritu Santo. ¿Se está derramando el Espíritu Santo? Si hacemos este ejercicio, claro que sí se está derramando. ...20 de junio... del 2021. ¿Qué empezó? Hay una fiesta. Se llama con el nombre de Pentecostés. Si vamos a Hechos capítulo 2, vamos a darnos cuenta que en el día del Pentecostés estaban todos unánimes y descendió ¿quién? El Espíritu Santo. Hubo un derramamiento especial, ¿verdad? Muy bien. Mis queridos hermanos, de manera personal, usted no lo tiene que creer, yo creo que el Espíritu Santo se está derramando a partir de esa fecha, en los fieles. Pero ¿qué es lo que pasa en el 2015? Pues en el 2015 el papado llega en una fiesta de expiación porque la fecha que se aparece en el 2015 es el 23 de septiembre. ¿Saben que Jesús también aquí cuando fue bautizado fue en expiación? ¿Y Jesús muere en la Pascua? ¿Verdad? Okay. ¿Qué pasa en el año 34 para los judíos? Fin de tiempo de gracia. Fin de tiempo de gracia de los judíos. ...23 de septiembre... Elena G. de White claramente escribe, inspirada por el Espíritu Santo, y dice: el juicio de los justos inició en 1844, ¿verdad? A partir de ahí inicia el juicio investigador, que le puso por nombre el juicio investigador, ¿quién? James White, el esposo de Elena G. de White. Juicio investigador, y dice ella, nadie sabe cuándo iniciará el juicio de los justos vivos. De manera personal, creo, hermanos, que el juicio de los justos, porque en día de expiación inició cuando el papado llega a Estados Unidos el 23 de septiembre. El juicio de los justos vivos, no el juicio de todos. ¿Por qué razón, hermanos, me inclino a creer de que estamos en tiempos sublimes? Porque el tiempo de gracia está a punto de llegar. Y estas cosas, el sellamiento y la lluvia tardía, tienen que ser antes de que termine el tiempo de gracia. ¿No hay borrador? Ok, necesito seguir escribiendo. De manera personal, hermanos, considero de que estamos viviendo en tiempos sublimes, donde la lluvia tardía se va a estar derramando no sobre todos, sino de manera personal, de manera particular, en relación a la relación que tengamos con Dios. ¿Cómo estaban los discípulos? Unánimes. ¿Había competencia entre ellos? ¿Había malos entendidos? Eran de un solo corazón. Y hermanos, públicamente debemos de reconocer que usted y yo nos falta. Usted y a mí, que estamos en la verdad presente, nos falta crecer espiritualmente. De tal manera que la misericordia de Dios es grande, pero tiene su fin. Tiene su fin. Y hermanos, si queremos estar en el reino de los cielos, ¿no va a salir? Necesitamos tomar decisiones para la vida eterna. Quiero compartirles otro dato. Cierro el paréntesis aquí. Esto para que se analice. No estoy diciendo así es. Esto es lo que yo he sido impresionado para mostrarles a ustedes. Y es mi responsabilidad compartir con ustedes lo que el Señor me dice. Pero hay que investigarlo. Hay que orar, investigar, estudiar. Por lo tanto, no debemos de perder el tiempo en tonterías. Utilicemos el poco tiempo que tenemos para el avance de la obra de Dios y nuestro crecimiento espiritual. Vamos a la Biblia. En Daniel capítulo número 3. Daniel capítulo número 3. Dice la palabra de Dios en el versículo número 6. Y cualquiera que no se postre
y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Hay una recompensa? ¿Hay una, cómo se llama? ¿Amenaza? Sí. Hay una amenaza. Sí, por favor. Hay una amenaza. Si adoras a la imagen, digo, si no la adoras, una sentencia. ¿Cuál es la sentencia? El horno de fuego. Zacarías capítulo 13, leímos que una tercera parte va a ser pasada ¿por qué? Por fuego. Las 2/3 partes se van a perder. Una de las terceras partes será salva. Esa una debemos de ser usted y yo. Recordemos que fueron 3 muchachos. La gran multitud está postrada, pero hay 3 jóvenes líderes consagrados, dedicados, entendidos, que están de pie. Fíjense bien, hermanos, lo que dice aquí. Versículo 8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hermanos, voy a decir esto con mucho respeto y mucho cariño, y me lo voy a decir a mí también. Los delatores del pueblo de Dios no serán los que no nos conocen. Los delatores del pueblo de Dios puede ser usted o puedo ser yo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque si descuidamos por un solo instante nuestra relación con Cristo, hablamos y decimos cosas que en realidad ni queríamos decir y ofendemos. ¿No les ha pasado? Y cuando hablamos y decimos cosas, ¿por qué dije? Pero hermanos, si alguien habla de nosotros o nosotros hablamos de ellos, necesitamos ir y arreglar las cosas, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Y entonces seguir avanzando porque no nos queremos achicharrar en el horno de fuego, ¿sí o no? Cualquiera que retenga algún sentimiento o tenga un mal espíritu, se va a achicharrar en el horno de fuego. Los que hablamos de las personas nos estamos preparando para ser los principales delatores del pueblo de Dios. Por lo tanto, chitón, no al chisme, mis queridos hermanos. Nada de eso. Versículo 9. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una, ¿qué cosa? Una ley, fíjense bien, hermanos, fíjense muy bien. Una ley de que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, etcétera, etcétera. Versículo 11. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego. Hay unos varones, fíjense bien, hay unos varones, ¿cuál era el problema? ¿Qué era lo que tenían que hacer? Postrarse. ¿Y adorar a qué? A la estatua. Muy bien, fíjense bien lo que dicen ellos. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, para empezar. Número 2, no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que han levantado. ¿Eran chismosos? Sí, porque le pusieron de más al edicto. El edicto no decía así. Pero ¿quiénes son los que conocen, hermanos, a los adventistas del séptimo día? El Papa no nos conoce, a usted y a mí no nos conoce, pero los que una vez han estado con usted y yo, ellos sí nos conocen. Y dice la sierva del Señor, así como Judas, los adventistas nominales, ¿y quién es un adventista nominal? De nombre, nos entregarán a las autoridades. Y serán, dice el conflicto de los siglos, los peores enemigos. Inventarán las peores cosas para que sean refundidos en las cárceles. Cuando yo leía eso decía, ¿cómo es posible? Pero hermanos, si nos mordemos y comemos unos a otros ahorita con problemitas, es posible. El Espíritu Santo, mis queridos hermanos, está siendo derramado, según lo que les acabo de mostrar, sobre los fieles. Sobre aquellos que están siendo criticados. Si hace, ¿por qué hace? Si no hace, ¿por qué no hace? Pero hermanos, Dios está eligiendo. Desde el 2015, en día de expiación, inició, según su servidor, lo que ha leído, el juicio de los justos vivos. Y el 20 de junio de este año, el derramamiento especial del Espíritu Santo.
Y va a terminar el tiempo de gracia, mis queridos hermanos, en otra fiesta de expiación, cuando cae 2022. Hermanos, no lo tiene que creer, pero lea, estudie. Lo que quiero compartir con ustedes es que estamos en tiempos, días solemnes. Días solemnes. Daniel capítulo 3, verso 13. Bueno, voy a leer Evento de los Últimos Días, página 184. Evento de los Últimos Días, página 184. El título de ese capítulo es El zarandeo. Fíjense bien, hermanos, lo que aquí está escrito. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando la ley, su ley, sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. Ahora, ¿puede ser raleado este grupo? ¿Quiénes van a permanecer? Los fieles. Los fieles. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás. Si alguien se enfría, no hay que enfriarse, hay que calentarse más. Y para calentarse hay que pedir el ungimiento del Espíritu Santo. Oh, mis queridos hermanos, ¿cuánto nos falta, verdad? Para poder recibir el Espíritu Santo. Porque si alguien habla de usted, lo más propio es, no, lo más propio, lo más común, es que le hablemos igual, es que le demos por su lado. Pero cuando usted se queda callado y recibe y perdona y ama y ora, ¿qué espíritu lo está dominando? Dice la palabra de Dios, puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, es decir, los pecadores salen, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Pastor, a veces algunos hermanos usan ese texto para decir que cuando dice pareciera ser que la iglesia está a punto de caer, lo usan, pero ahí dice pues los que tienen el mensaje del tercer ángel. Correcto, exacto. Gracias por la aclaración. Dentro de mi mente pasó también. No es, hermanos, para la institución, es para los fieles. Los fieles constituyen la iglesia de Dios. Amén. Bueno, ya di ese tema, no voy a hablar de ese tema. Vamos a Apocalipsis capítulo 14, porque son 3 jóvenes que están ahí, de pie. Apocalipsis capítulo 14, y vamos a ver que Apocalipsis los tiene acá. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 al versículo 12. Aquí están los 3 jóvenes de Daniel capítulo 3. Fíjense bien, hermano, cómo nosotros no podemos adorar a los dioses, no podemos adorar la estatua, no podemos participar de los pecados, conociendo a estos 3 jóvenes en Apocalipsis 14. ¿Listos? Aquí está la solución. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale, ¿qué cosa? Gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Misael. Número 2. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el capítulo 18 de Apocalipsis se une al capítulo 14 para decir, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Azarías. Verso 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Hermanos, ¿hay una sentencia aquí? Sí. Igual que en Daniel 3.
Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia de su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Cuando el pueblo de Dios verdadero entienda estos mensajes, va a estar de pie. Ananías, Misael y Azarías. Mientras el pueblo de Dios no entienda estos mensajes ni lo practique, va a venir y cualquiera lo va a tumbar. Debo de aclarar, mis queridos hermanos, que dentro de la institución hay gente muy sincera. Gente sincera que está estudiando. Y quizás alguno de ellos sepa más que nosotros. ¿Están de acuerdo? Amén. ¿Hay gente sincera? Sí. Y quiero puntualizar algo que he dicho repetidas veces. El hecho de estar en una institución y el hecho de estar en un grupo de verdad presente no lo salva. Ni uno ni otro. El único que tiene poder para salvar es Cristo. Amén. Mientras nos aferremos a Él y estemos tomados de su mano, alcanzaremos salvación. Amén. Lo que sí tengo que puntualizar es que si usted o yo pertenecemos a un grupo de verdad presente, tenemos que ser cabeza. No tenemos que ir a la cola. Y Dios va a empezar su juicio con nosotros. Y va a iniciar la lluvia tardía con nosotros. No, creo que no. ¿No lo quieren? Yo sí deseo. Yo sí deseo, por eso todos los días caigo de rodillas delante de Dios. Y le pido perdón por ese día. Y le pido el bautismo del Espíritu Santo de ese día. Cuando el pueblo de Dios entiende estos mensajes de Apocalipsis 14 y los practique, su vida espiritual, mental y física será diferente. Porque estos mensajes, mis queridos hermanos, nos muestran a una imagen que debe reflejarse de Cristo Jesús. Segunda de Corintios, usted leyó, que debemos de ser transformados de gloria en gloria, de carácter en carácter, a la misma semejanza de ¿quién? De Cristo. Yo soy malo para dibujar, hermanos. Voy a utilizar el negro, perfecto. Creo que este no. Esta es una persona. Pero también, hermanos, nos muestra la verdadera imagen que nosotros debemos de tener en nuestra mente. La cabeza de todo el mensaje es Cristo. Todo gira alrededor de Cristo. No gira alrededor mío ni de usted. La salvación, la muerte de Cristo, la intercesión, todo gira en relación a Cristo. Cuando nosotros como seres humanos entendemos que no somos el artista de la película, todo cambia. La cabeza de todo el mensaje, Cristo. El corazón del mensaje. ¿El corazón del mensaje cuál es? ¿Alguien lo dijo? Justificación por la fe. ¿No es ese nuestro mensaje, hermanos, ahorita? Nuestro mensaje no es hablar mal de la institución. Ese no es el mensaje. No perdamos tiempo en eso. El corazón del mensaje es la justificación por la fe. Y el brazo derecho del mensaje si entendemos los mensajes de Apocalipsis 14, este es el mensaje. Cuando una persona hace de Cristo su todo, que domina su mente, por eso Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué cosa? No este corazón, se está refiriendo a la mente. Que Cristo domine tu mente. Para que predique la justificación por la fe, si Cristo domina tu mente, y para que practique la reforma pro salud, si Cristo domina tu mente. Es imposible para el ser humano lograr esto. Necesitamos de la cabeza que es Cristo. Por eso la gloria debe ser para Cristo. No es para la justificación por la fe, ni es para la reforma pro salud, es Cristo. Mientras más vivamos y prediquemos de Cristo, estaremos en regla con su plan. Daniel capítulo 3 nos muestra que el nuevo orden mundial fracasará. Volvamos a Daniel capítulo 3. Dice el versículo número 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego,
Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach? Perdón, hermanos. Dije que los mensajes de Apocalipsis 14, ¿verdad? Pero les voy a leer Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 431. 431 de Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Fíjense bien. Por eso el enemigo quiere que no se estudien los libros del espíritu de profecía. El espíritu de profecía, ¿sabe quién es? Es Cristo. Si le damos la espalda, le estamos dando la espalda ¿a quién? A Cristo. Dice en la página 431. Acabamos de leer Apocalipsis 14 hablando de los 3 ángeles. Fíjense bien. Los 3 ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios. No nos imaginemos angelitos volando, no. Nos representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Esos son los 3 ángeles. Los que aceptan los mensajes y proclaman esos mensajes, que no se quedan callados. ¿Van a ser juzgados todos aquellos que conozcan estos mensajes y no los prediquen? Tremendamente. Mis queridos hermanos, cada uno va a tener su hora. Le llegará su hora de juicio en relación a la relación que usted tenga con Cristo. Permita que el Espíritu Santo cambie su vida y que me cambie mi vida. De lo contrario, mis queridos hermanos, con actitudes negativas no llegaremos al cielo. No llegaremos al cielo. Daniel capítulo 3, versículo 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Viene la pregunta clave. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, no librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Ay, ay, ay. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. ¿Y qué les pasó? Fueron atados. Dice el versículo 21, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y no la habían calentado, y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a Sadrach, Mesach y Abednego. Mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Esto, mis queridos hermanos, de Daniel capítulo 3, los versículos que acabamos de leer, derrotan, tumban, lo echan por la basura la doctrina del infierno. Porque la doctrina del infierno enseña que Satanás vive en el fuego. Y enseña, bueno, dicen algunos que han ido al infierno en sus sueños, que han regresado, pero han visto allá a Michael Jackson, han visto a puros artistas así. Bueno, ahí se van a chicharrar también ellos. Pero saben una cosa, hermanos, quiero decirles esto. Satanás no puede vivir en el fuego. Satanás no puede, ni sus ángeles, vivir en el fuego. ¿Por qué razón? Porque Deuteronomio... Porque Dios es fuego consumidor. ¿En qué cita? Deuteronomio, capítulo 4, versículo 24. Dios es fuego consumidor. Cuando Satanás es derribado del cielo, ¿qué le quita a Dios? Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel 28, para que vean que la doctrina del infierno es un invento del diablo. Ezequiel, capítulo número 28.
Ezequiel capítulo número 28. Dice la palabra de Dios ahí. Versículo número 15. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las que no podía estar con el fuego. ¿Ok? Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues, ¿qué cosa? Yo. Saqué fuego de en medio de ti. Hermanos, ¿con qué nos quiere bautizar Dios? ¿Se dan cuenta cómo el infierno es una mentira? Por eso ahora debemos de entender que los mártires en la Edad Media, en la fogata, morían cantando. Porque tenían una relación, porque habían sido bautizados con el fuego consumidor que es Cristo. Amén. Por eso ahora entendemos, hermanos, por qué Sadrach, Mesach y Abednego entraron y estaban acostumbrados a caminar con Cristo. Tanto que el mismo rey mira que no son 3 los que están ahí, sino son 4. Tremendo. Pero hermanos, hay tantas lecciones en Daniel capítulo 3, pero acompáñenme por un segundo a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Debo decir por un momento, porque mi segundo ya se me acabó. Apocalipsis capítulo número 13. Fíjense bien. Apocalipsis 13. ¿Ya lo tienen? Y aquí voy a compartir con ustedes, hermanos, otra cosa importante. Muy importante. Porque la gran mayoría pone Apocalipsis capítulo 13, versos del 1 al 10 en el pasado. Vamos a ver con el espíritu de profecía qué dice. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La misma que está en Apocalipsis 17 y en Apocalipsis 12. Y dice el verso 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como de boca de león, y el dragón le dio poder, trono y grande autoridad. Si se dan cuenta, le da 3 cosas, 6, 6, 6. Verso 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo inició su sanidad? ¿Recuerdan ustedes? En 1929 empieza la sanidad de esta bestia. Verso 4, y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Fíjense bien. La gran mayoría pone todos estos versículos en el pasado. Verso siguiente. También se le, verso 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿El que tiene oído? Oiga. Oiga lo que voy a leer ahorita. Conflicto de los siglos, página 331. Perdón, 316. En esta versión, en la página 316. Escuche bien, hermano. Capítulo se llama La libertad de conciencia amenazada. ¿Está haciendo la libertad de conciencia amenazada ahorita? Sí. Bueno, estos recuerdos de lo pasado ponen claramente de manifiesto la enemistad de Roma contra el verdadero día de reposo y los defensores. La palabra de Dios nos enseña que estas escenas 3:16 de esta versión. La palabra de Dios nos enseña que estas escenas han de repetirse. Cuando los católicos romanos y los protestantes se unan para exaltar el domingo. Y tiene que pasar, por eso están los pies de barro y hierro. Se mezclan. La profecía del capítulo 13 de Apocalipsis, ya no de Daniel 3,
que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que habitan adorasen al papado, que está simbolizado en este capítulo por una bestia parecida a un leopardo. La bestia de 2 cuernos dirá también a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia, y además mandará a todos pequeños y grandes, así ricos como pobres, así libres como esclavos, tengan la marca de la bestia. Se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. ¿El domingo viene o ya fue? ¿La ley dominical viene o ya fue? Pero los Estados Unidos no serán los únicos que rindan homenaje al papado. La influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocían su dominio dista mucho de haber sido destruida. Y la profecía predice la restauración de su poder. ¿De qué capítulo está hablando? 13 de Apocalipsis. La herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. Todo adventista sabe eso. Después de eso, ¿antes o después? Después de 1798. Después de eso, dice el profeta, su herida mortal fue sanada y toda la tierra maravillosa yendo en pos de la bestia. San Pablo dice claramente que el hombre de pecado subsistirá hasta el segundo advenimiento. Tanto en el viejo como en el nuevo mundo se le tributará homenaje al papado por medio del honor que se conferirá a la institución del domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la Iglesia romana. Apocalipsis capítulo 13, versos del 1 al 10. No está en el pasado. La historia se vuelve a repetir. ¿Tuvo 1260 años de poder? En su misericordia Dios lo acorta ¿cuánto tiempo? Un cuarto de siglo. Pero la historia se vuelve a repetir. Y estamos a nada. No, debo de corregir eso. Ya estamos en ese momento.